Queridos amigos, estamos de vuelta aquí en Monte Euseba para hablar de la batalla de las Navas de Tolosa, la batalla providencial, la batalla clave que en 1212 permitió a los reinos cristianos acercarse más a ese objetivo que era la reconquista total de la península ibérica de España. Y para ello, para que nos ilustre, para que nos deleite con sus conocimientos sobre la reconquista y sobre esta batalla en particular, tenemos hoy el gusto de contar de nuevo con la compañía de Alberto, más conocido para todos vosotros como Atalarico Rex, a quien ya tengo el gusto de saludar. Hola Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Pablo? Pues nada, muchas gracias por invitarme aquí al podcast. A Alberto hay que invitarle siempre porque Alberto es un gran conocedor de muchos temas. Os recomiendo que le sigáis en su canal de YouTube, en su cuenta de Instagram, en su cuenta de X, donde divulga contenido, sobre todo centrado en la historia de España, igual que hacemos aquí en este proyecto en Monte Euseba. Y hoy, Alberto, vamos a hablar de las Navas de Tolosa. Me gustaría empezar preguntándote por qué es clave la batalla de las Navas de Tolosa o por qué crees, a tu juicio, que la batalla de las Navas de Tolosa es tan recordada incluso a día de hoy entre la España católica o entre los amantes de la historia de España, porque verdaderamente fue clave, ¿verdad? Sí, bueno, fue clave sobre todo porque, por varios factores, ¿no? En primer lugar, porque se unieron tres reyes peninsulares de la península ibérica, cristianos, se unieron frente al imperio almohade. Era un imperio de origen norteafricano que se estaba expandiendo por todo el norte de África, desde Libia hasta el Atlántico, hasta la península ibérica. Y entonces se había hecho con los reinos de taifas de la península, que estaban en posesión, debilitados. Y, y pues los reyes cristianos, que en ese momento la península estaba dividida estaba el reino de León, el reino de Castilla, que ya era reino, había sido condado perteneciente al reino de León, y ahora ya era reino independiente. Luego también estaba el reino de Portugal, el tercero, el reino de Navarra y el reino de Aragón. Eran los cinco reinos, los llamados cinco reinos peninsulares cristianos. Pues tres de esos reyes, el rey de Castilla, que luego veremos, Alfonso VIII, el rey de Aragón, Pedro II, y el rey de Navarra, Sancho VII el Fuerte, se unieron, hicieron una triple alianza, una coalición, para derrotar, pues para ir a hacer una cruzada contra estos almohades, ¿no? Y llegaron incluso a conseguir la bula de cruzada del Papa, de parte del propio Papa. Entonces, por eso yo creo que también es tan recordada por la España, sí, o por el catolicismo aquí en España y por la historia en general española, porque consiguió ser una cruzada, ¿no? Consiguieron dar a esta campaña, porque en realidad fue una batalla, la Navas de Tolosa, pero que previamente había habido más batallas, más asedios, y, y todo ello formaba parte de una campaña, ¿no? Y entonces esa campaña, pues, fue una cruzada, eh, pues, establecida por bula por el Papa Inocencio III, el Papa de esa época. Y luego también fue un clave porque consiguieron, pues ya por fin, lo de Castilla y, bueno, y los otros reinos cristianos consiguieron tomar todo lo que es bueno, consiguieron expulsar a los musulmanes del Valle del Tajo, que había reconquistado por los musulmanes tras la batalla de Arcos, en la actual Ciudad Real y todo esto. Y, y pues ya estaban casi llamando a las puertas de Toledo, ¿no? La antigua capital del reino visigodo, de la Urs Regia. Y entonces por eso fue tan importante, porque consiguieron así reconquistar todo lo que era la Mancha y, y abrir las puertas del Valle del Guadalquivir y de la actual Andalucía para su posterior conquista o Claro, reconquista. pero todo empieza, la reconquista creo que es un poco como la vida misma, ¿no? Tiene altos y bajos, tiene momentos de gloria, por así decirlo, o momentos bienaventurados, y tiene también momentos difíciles, tiene duras derrotas, ¿no? Sobre todo estoy hablando desde la perspectiva cristiana, también desde la musulmana, obviamente, aunque bueno, todos sabemos ya cómo acabó.
porque la batalla de las Navas de Tolosa frecuentemente, y aquí sí tengo yo que echar un poco el reloj atrás en el tiempo, empieza con una derrota, ¿no? Generalmente se la presenta como contexto, se presenta como contexto la derrota del rey Alfonso VIII de Castilla, que va a ser protagonista en las Navas en Alarcos, en el año 1195. ¿Por qué esta derrota generalmente se le da tanta importancia? Pesó mucho sobre la mentalidad de los cristianos y bueno, me gustaría que nos hablases un poco de esa batalla, no tanto en aspectos militares, insisto, sino más bien haciendo de manera amplia, de manera general, para que entendamos la verdadera importancia de esta contienda y después hablamos inmediatamente ya de las Navas de Tolosa. Así que por favor, Alberto, coméntanos. Vale, pues bueno, la batalla de Alarcos fue, como he dicho, es una eh, como una fortificación, bueno, sí, un asentamiento que había en la actual provincia de Ciudad Real, ¿vale? Sería más o menos a lo mejor en las comarcas de La Mancha, toda esa zona que estaba plagada de castillos, de todas las órdenes militares, de la Orden de Calatrava, por ejemplo, la Orden de Calatrava tenía varios castillos. También está el castillo de Montiel, por ejemplo, muy importante después, eh, eh, sobre todo en el siglo posterior. El castillo de Salvatierra, había muchos castillos, ¿no? Y entonces Alarcos era una posición importante que en la que en esa posición va a tener lugar la batalla entre los reinos, el reino de Castilla, con las tropas de Alfonso VIII, luego conocido como el de las Navas, y el imperio almohade con las tropas de Al-Mansur, creo que era el padre de Al-Nasir, que va a ser el llamado Miramamolín, ¿no? No sé si ya estaba Miramamolín, pero bueno, esa época ya como de cambio, pero era una época en la que el imperio almohade estaba en apogeo, ¿vale? Es el apogeo del imperio almohade. Entonces, esa se va a producir una batalla campal. Las batallas campales eran clave en la Edad Media porque podían ser clave para conquistar un territorio y era como todo o nada, ¿no? Y entonces en esta batalla va a ir Alfonso VIII sin muchas alianzas, no como luego veremos en las Navas, y no va a esperar, lo que son los refuerzos, ¿no? Lo que son los... Sí, que es lo que son tropas de refuerzo. Entonces se va a lanzar a la batalla contra los almohades y va a sufrir una gran derrota el 19 de julio de 1195. Dentro de poco pues haremos también aniversario de esa batalla. Y además en dicha batalla Alfonso VIII estuvo cerca de morir y todo. Estuvo cerca pues, de ser capturado, de morir por los almohades, porque los almohades hicieron la típica táctica bereber del tornafulle, ¿no? Que era como asemejar como que iban en retirada y la caballería ligera luego les envolvían por los flancos y atacaban la retaguardia cristiana. Y entonces ahí, bueno, se produjo la gran derrota y Alfonso VIII va a querer venganza. Le va a marcar mucho a él personalmente esa derrota. Va durante bastantes años, durante unos años, va a ir preparando el terreno para para hacer una gran campaña con una coalición cristiana y va a ir preparando el terreno para que se predique una cruzada contra estos almohades, ¿no? Que va a desembocar en lo que luego veremos en 1212, en la batalla de las Navas de Tolosa. Entonces, Alfonso VIII va a ir preparando el terreno para esa batalla y siempre con esa idea como de vengarse, como castigar al ejército que le derrotó en Alarcos. Esa va a ser la principal motivación del rey Alfonso. Sí, pero tú has comentado, Alberto, que además del rey Alfonso VIII de Castilla, que insisto, es conocido de hecho como el de las Navas,
van a participar otros reinos de la península ibérica, en lo que adquiere un carácter, evidentemente, sería anacrónico decir que nacional, pero nacional, porque digamos que muchos reinos cristianos españoles participan en esta batalla y después van a tener un mismo rey, de forma que, de alguna manera, de hecho, en la arenga que antes en la introducción expuse, Alfonso VIII habla de que todos nosotros somos españoles y entraron los moros en nuestra tierra y conquiriéronnosla y, digamos, que se hace un poco referencia a esa idea de españoles somos todos y estos de aquí, es decir, los moros no son españoles, son invasores. Ya está esa idea que ya llevaba siglos, pero vuelve a salir, ¿no? De alguna manera. Y es verdad que León, por ejemplo, no se va a unir, pero no quiero adelantar acontecimientos. Cuéntanos, ¿quién se une a esta batalla de las Navas? Ya lo has comentado, pero si puedes profundizar un poco más. Vale, pues se une sobre todo los reinos de Aragón y de Navarra, ¿vale? Al menos los reyes, o sea, van a ser 3 reyes cristianos los que se unan a esta campaña. El rey Pedro II de Aragón y Sancho VII el Fuerte de Navarra. Ya apodado el Fuerte porque dicen las crónicas de la época, que medía cerca de 2,30 m, entre Sí, dicen 2,20 que y es 2,30 m. el rey más alto Sí, documentado en la historia de, no sé si de España o en general, pues podría ser en general Sancho VII. perfectamente. Sí, Podría sí, ser en general perfectamente, porque en esa época bueno, tanto la gente en general no era tan alta. No era tan alta y la verdad que impresionaba, pues un rey tan alto y bueno, y bastante fornido. Bueno, por eso se le llamaba el Fuerte, según dicen. Y de hecho luego sus restos, se estudiaron sus restos ya, donde fue enterrado y tal, y, que creo que fue enterrado en Navarra y vieron que sí que era entre 2,20 m, 2,30 m, sí. Y bueno, es verdad que su familia, creo, o una abuela suya por parte, no sé si materna, bueno, tenía parte de familia que era de origen normando, Sancho VII, de hecho, era de origen normando. O sea, y fue el último no sé si por eso le vendrá pues ese gen, pues, de ser tan alto. A lo mejor le viene ahí tuvo ahí algún gen vikingo o normando, puede ser por eso. Pero la verdad que es algo raro, que en esa época, ¿no? Alguien midiese tanto. Y, y bueno, y fue el último rey de la dinastía Jimena, ¿vale? Que la dinastía que había en esa época, que de hecho el escudo que tenía Navarra en esa época era un águila negra, sobre fondo rojo, casi siempre se lo representa y tal. Y vamos a ver que después de la batalla de las Navas de Tolosa, ese escudo va a cambiar al escudo de las cadenas de Navarra, el escudo que hoy día pues tiene Navarra. sí, porque en la batalla de Vale. las Navas de Tolosa también hay mucho mito y hay mucha, digamos, iconografía que llega hasta nuestros días. Es decir, la Mm. Reconquista es un periodo en el que muchas devociones, muchas expresiones, muchos símbolos eh, tienen lugar y digamos que llegan hasta día de hoy. No adelantemos acontecimientos. Estamos hablando de Sancho, el rey de Navarra, y Vale. Pedro II de Aragón también participa, ¿no? Sí, Pedro II también participa, le apodaban el católico, ¿vale? Y es un personaje muy interesante porque, bueno, sobre todo intentaba expandirse por el sur de Francia. De hecho, se casó con la condesa de Montpellier y tuvieron a un único hijo, que fue Jaime I el Conquistador, el famoso luego rey de Aragón, Jaime I el Conquistador, que sería pues conquistador de Valencia, Mallorca, pero eso es otra historia ya. Y que Y hablaba de salvar a toda España. sí, exactamente, en su libro de los Hechos, que no está escrito en castellano, está escrito además creo que en catalán o en valenciano, eh, pues tiene una frase que hablaba de todo lo que hago lo hago por España, o algo, creo que era algo así la frase. Y sí, habla de España, tal cual.
en su libro de los Hechos. Y bueno, sí, Muy sí, bien. Pedro II pues, fue el padre del famoso Jaime I y bueno, él estaba en otro contexto porque estaba en el sur de Francia, no estaba tanto como en las peleas con los musulmanes, como si pasaba en la frontera de Castilla. Y es verdad que en ese contexto había rivalidades sobre todo entre Navarra y Castilla, pues Navarra le quitó tierras a Castilla, hay que decir, en la primera época de Alfonso VIII, ¿no? Y de hecho, incluso se llevaban un poco mal Sancho VII y Alfonso VIII de Castilla. De hecho, Sancho, en una de estas, esto, a Sancho VII llegó a asediar Soria. Llegó a asediar Soria, que era castellana. De hecho, ahí es donde nació Alfonso VIII. Era natural de Soria. Y bueno, y también, bueno, quiere decir que también de Alfonso VIII reconquista Cuenca, es el conquista Cuenca en 1177 y también hay que decir, por último, que Alfonso VIII se casó con Leonor de Plantagenet, que era hermana de Ricardo Corazón de León y Juan Sin Tierra, que serían reyes de Inglaterra. Vale, entonces, recapitulando un poco, estamos ya metidos en el siglo XIII y va a haber una alianza de los reyes de Castilla, Alfonso VIII, del de Aragón, Pedro II, y del de Navarra, Sancho VII, para vencer a los almohades que han entrado en la península para socorrer a los musulmanes y presentar batalla. La batalla de las Navas de Tolosa, para que los oyentes y los espectadores se sitúen, estamos hablando del norte de la provincia de Jaén, ¿no? Estamos hablando de la zona de la Carolina, bueno, de las Navas de Tolosa que llevan el nombre. Y por dar un pequeño salto o ya meternos de lleno en la batalla, no sé si, porque me parece que al final el contexto es importante, pero creo que con esto ya hemos contextualizado. ¿Qué ocurre, Alberto? ¿Qué pasa? Ya estamos en 1212, la batalla va a tener lugar. ¿Qué ocurre? Has hablado de una bula papal, has hablado de... Podemos hablar de infinidad de cosas, pero me gustaría ya que nos sitúes un poco ya cercanos al combate, a la fecha y qué es lo que está ocurriendo entre, insisto, la alianza de tres reyes cristianos españoles para hacer frente a los musulmanes y a los almohades, ¿no? Vale, pues bueno, pues brevemente me vas a permitir que me retrotraiga un poco unos añitos a 1212, porque en 1209 entra, y creo que hay que hablar de esto, entra en el arzobispado de Toledo, entra un señor que va a ser muy importante para esta campaña, navarro de nacimiento, eh, pero toledano, pues, en cuanto a vida y hechos y demás, que se llamaba Rodrigo Jiménez de Rada, ¿vale? El arzobispo primado de Toledo. En 1209-10, el Papa Inocencio III le ratifica en su puesto y este señor va a ser muy importante porque era un arzobispo de gran formación. Se formó incluso también en Francia y en otros sitios de la península y es el encargado de predicar la cruzada contra los almohades en lo que es el sur de Francia. Y va a ser el encargado de atraer a muchos cruzados ultramontanos que vienen de más allá de las fronteras pirenaicas para que se unieran al ejército de los cristianos en la península, ¿no? Y va a ser clave esa figura, y de hecho además estuvo en Roma con el Papa Inocencio III y al final el Papa le concedió a la bula. Entonces, la campaña de las Navas de Tolosa se llevó a cabo sobre todo gracias a este gran hombre, Rodrigo Jiménez de Rada, arzobispo primado de Toledo, insisto. Sí, que Entonces, luego va a tener mucha importancia también en sí, algunos diálogos, ¿no?, que hay, ya por meternos un poco en la luego, intrahistoria con sí, Alfonso luego lo diremos. VIII. Vale, ahora sí, era importante esto, lo iba a comentar de Sí. Rodrigo Jiménez de Rada, pero está bien que hagas la puntualización de por qué estaba ahí, de qué había ocurrido. Si te Sí, parece ya, 1212, ¿no? entramos. Estamos y, bueno, ¿qué sucede? Explícanoslo tú, que
conoces en profundidad seguro la cuestión. Vale, pues entonces en 1212 los cristianos, todo el ejército cristiano, toda la coalición cristiana, se empieza a reunir en la ciudad de Toledo. Empiezan a reunir todas las tropas. La ciudad de Toledo va a ser el punto de partida para toda la campaña hacia las Navas de Tolosa, hacia Jaén, ¿no? Como tú bien has comentado. Y va a tener un papel clave, ¿no? Porque los ultramontanos, pues todos vienen muchos venían de Francia, la mayoría, también algunos de Italia y de italianos y alemanes. Pero bueno. Y también hubo voluntarios leoneses y portugueses, aunque los reyes de Portugal y de León no participaron oficialmente, no participaron, pero sí que hubo voluntarios. Entonces, bueno, todos se reunieron en Toledo y desde allí marcharon con las tropas un ejército muy numeroso, probablemente el mayor hasta esa fecha, sí, el mayor ejército peninsular, reconquistador, cruzado hasta esa época. Y fueron reconquistando castillos que había en la frontera sur de Castilla, en lo que hoy es sobre todo la provincia de Ciudad Real. Y así reconquistan las ciudades de Malagón, bueno, los fuertes de Malagón y de me saldrá. Bueno, sí, van reconquistando fuertes Sí, y... Sí, van reconquistando fuertes a Malagón, no sé si también a Arcos lo vuelven a reconquistar. Y bueno, al final lo que pasa es que, y justo antes de llegar a lo que es la provincia de Jaén, a pasar de Despeñaperros y demás, por estas fechas, cercanas a julio de 1212, va a pasar una cosa que los ejércitos cruzados, ultramontanos, la mayoría se dejan la campaña. Se van, deciden dejarla por completo y se dan la vuelta, ¿no? Y esto es muy interesante porque, bueno, las fuentes tampoco hablan mucho del tema, es como que lo mantienen un poco en oculto o en silencio y demás. Y entonces ha habido varias teorías o varios factores, varias teorías que explican por qué estos ejércitos se fueron, ¿no? Estos ultramontanos. Pues hay varios factores. Uno dicen que también pudo ser por el calor, el gran calor que había pues en verano en la zona de La Mancha, ¿no? De Ciudad Real, que a lo mejor esta gente que venía pues de otras partes de Europa pues no estaba acostumbrada a luchar con esos calores, ¿no? Sí, es que si nos damos cuenta, claro, estamos hablando de julio, de 1212. Sí. Es que estamos hablando de una zona, claro, el norte de Jaén, en julio, pues no hay mucha... No corre viento fresco, ¿no? Precisamente, o sea... No. Entonces, para hacernos una idea de la crudeza, de las condiciones adversas en las que peleaba esta gente, o sea, al Sí. sol, en pleno julio en Jaén y a combatir. Con Yendo caballería camino, pesada. sí, o sea, yendo camino a Imagínate. la muerte, o sea, Sí. y esta gente peleaba y bueno, era gente de otra pasta, eran otros tiempos, en fin. Vale, y Sí. continúa, perdón por este Entonces, inciso. nada, tranquilo. Y entonces, bueno, yo creo que fue por varios factores, pero claro, ya te digo que en las fuentes como que no se deja claro por qué se dan la vuelta. También dicen que pudo ser porque esto lo dice Francisco García Fitch, que es un historiador. Dicen que porque los ejércitos sobre todo de Francia, bueno, los ultramontanos, venían venían porque querían participar en una batalla campal. O sea, les habían dicho que iban a participar en una batalla campal, les habían prometido eso, y pues venían con toda la caballería pesada y bueno, con todo para ello. Entonces, y lo único que estaban haciendo eran reconquistar castillos para Castilla, para el reino de Castilla, ¿no? Entonces parece que esto les pudo a lo mejor enfadar o por esa impaciencia que tenían pues en buscar esa batalla naval, ¿no? Esa batalla campal que quería, pues que también quería Castilla, ¿no? Y que Sí, de hecho bueno, el imperio... Sí, que básicamente empiezan a ver que lo único que hacen es reconquistar castillos para Castilla y que no es sí, esa épica sí, cruzada, ¿no? Que a lo mejor
les habían prometido, por la que inicialmente se habían alistado, ¿no? Exactamente, exactamente. Y bueno, y es verdad que hay que decir que la Edad Media, pues la caballería tenía mucha importancia y el tema de las batallas campales, pues podía ser clave, ¿no? Además, el Imperio almohade no buscaba una batalla campal, de hecho estaba huyendo constantemente. Al final vamos a ver que se encuentran al ejército cristiano, pero como por sorpresa casi, porque no pensaban los almohades que pudiesen franquear todo lo que es Despeñaperros, ¿no? Y Sierra Morena, toda esa parte. Y bueno, y ya entrándonos un poco a la batalla, si quieres, a lo que es al 16 de julio, ¿no? De 1212. Sí, hay que decir que hay un... No sé cómo denominarlo, no sé si denominarlo leyenda, no sé si denominarlo mito, sobre un... que de hecho hemos hablado aquí en Monte Euseba varias veces sobre el tema. Hay un mito sobre que un misterioso hombre, un misterioso pastor, Sí. se acerca al campamento del rey Alfonso VIII de Castilla cuando están desesperados porque no saben cómo sorprender a los musulmanes sin que estos les den caza y Sí. parece que era un pastor de la zona que conocía el terreno y les guía, les señala el camino a seguir por el cual podrían sorprender a los musulmanes y, digamos, presentarles batalla, como finalmente sucedió. Y bueno, al final, por cierto, se dice que Alfonso VIII de Castilla visitó la iglesia en la que está San Isidro Labrador y que reconoció años después al santo, en el cuerpo del santo, al pastor que le había guiado en la batalla de las Navas de Tolosa. Es una pequeña anécdota, pero también muy interesante. Hemos hablado de ella aquí varias veces, así que quien quiera puede consultar episodios pasados, Misterioso Pastor de las Navas de Tolosa o este tipo de cuestiones sobre apariciones milagrosas en la Reconquista. Perdón, Alberto, es que este es un tema que a mí me... Es que además, curiosamente, fue el primer podcast que hice y el primer hilo que publiqué en X sobre este Ya, tema, ya. sobre el Sí, misterioso pastor de las Navas de Tolosa. Entonces, bueno, no podía perder la oportunidad, ya que estamos hablando de las Navas de Tolosa, de comentar esto. Pero sí, continúa, vamos a la batalla. Sí, he visto el podcast tuyo que correspondiente, ¿no? Y sí, también es una de las leyendas que hay en torno a la Nava de Tolosa, que hemos dicho que hay varias y que son importantes porque las leyendas son parte importante de la historia. Y, y bueno, sí que, pues a ver, ya entrando un poco en la batalla, 16 de julio del año de nuestro Señor, 1212. Día de la Virgen del Carmen, de hecho. Los ejércitos cristianos, toda la coalición, empiezan a acercarse a lo que es el campamento de Miramamolín, ¿no? De Nasir, del califa al-Nasir, que estaba resguardado, pues tenía toda lo que es la guardia, tenía unos esclavos que eran como su guardia personal, en que se dice que estaban como encadenados a lo que era el, la tienda de campaña, ¿no? De Miramamolín y tal. Y entonces ya creo que la noche anterior ya empiezan a ver que estaban viniendo y se llevan como se llevan la sorpresa, ¿no? Porque Miramamolín parece que era un hombre prudente y quería evitar a toda costa pues, la batalla, porque se sabía que era el ejército más numeroso de la Reconquista pues hasta la fecha, ¿no? Cristiano. Y, por ejemplo, en Alarcos los almohades eran mayoría, eran más numerosos, pero aquí es al revés, aquí los cristianos van a ser mayoría y era un ejército enorme y, claro, venían con toda la caballería pesada y el problema que había en ese terreno, cerca de Sierra Morena, bueno, cerca de Despeñaperros, esa zona, era que el campo de batalla tampoco era muy, muy extenso. A lo mejor como 2 kilómetros, pero es verdad que estaba flanqueado por dos barrancos. Dos barrancos ahí en la Naval de Tolosa. No era como Alarcos, que era como mucho más amplio. Y entonces, en un terreno más amplio, los bereberes, los almohades, podían hacer más fácilmente sus tácticas
como te comentaba antes, de caballería ligera, de flanquear al ejército cristiano, todo esto. Y ahí era mucho más difícil, porque ahí necesitaban mucho más espacio y ese espacio no lo tenían. No lo tenían en las navas de Tolosa. Entonces eso dificultó mucho pues, que las tácticas de los almohades, ¿no? de guerra. Y pues aquí vamos a ver cómo se preparan todas la caballería cristiana, todas las huestes cristianas, ¿no? Vamos a hacer un recuento un poco. En vanguardia estaban los tres reyes de las navas, ¿no? El rey de Alfonso VIII, Pedro II y Sancho VII. En vanguardia, los tres de frente. Y detrás estaban pues ya todas las milicias urbanas, todas las tropas de Medina del Campo, de Toledo, de un montón de ciudades y de pueblos. Y pues en los lados, en los flancos y tal, pues también estaban los nobles, ¿no? Diego López de Haro, también famoso, estaba ahí. Luego también vinieron obispos también y todo, de obispos de Aragón, de Navarra y tal. Estaba el arzobispo de Toledo, Jiménez de Rada. Y también estaban las órdenes de caballería, los templarios, los Santiago, la orden de Santiago, la orden de San Juan del Hospital y la orden de Calatrava. ¿Vale? Y estaban ahí. Y aquí, pues, iban a preparar ya la carga de caballería, pues para derrotar y arrasar a todo el ejército musulmán, ¿no? Y aquí, pues, se va a producir una de las grandes frases, ¿no? Que tiene esta historia, ¿no? Una conversación que comparten Alfonso VIII y su arzobispo Jiménez de Rada, ¿no? Y estas frases, pues te las leo Sí, por justo favor. antes de el combate final, que son: Alfonso VIII se dirigió así al arzobispo de Toledo, ¿no? Jiménez de Rada. Arzobispo, muramos aquí vos y yo. Y entonces, con esta sentencia, el religioso Jiménez de Rada le responde: Señor, si es voluntad de Dios, nos aguarda la corona de la victoria y no la muerte. Pero si la voluntad de Dios no fuera esa, todos estamos dispuestos a morir junto con vos. A partir de aquí, de esta famosa frase, se produce la carga de los tres reyes. La carga victoriosa de los tres reyes cristianos y la posterior victoria de todo el ejército contra los almohades, ¿no? Es tremendo, es tremendo. Las palabras, porque efectivamente ellos creían que iban pues a lo que iban, a que iba a ser un choque brutal, una carnicería, podríamos decir. Y es curioso, ¿eh? Dice mucho de la mentalidad de la época, ¿no? De morir o vencer. Es decir, Sí. ellos sabían lo que se estaban jugando para la cristiandad, para sus reinos, y ven la batalla casi como una especie de final, ¿no? Como si ganamos, pues bien, si perdemos, pues probablemente había mucho que ganar y mucho que perder también, ¿no? Era una batalla del todo o el nada. Bien, ¿y qué sucede? ¿Qué ocurre? Esa carga de los tres reyes, y hay cuadros que evocan a este momento. ¿Y cómo se da un poco la batalla? Un poco de manera, insisto, general. Y también que nos hables un poco de esos mitos o de esos símbolos que surgen ahí, que surgen en esa batalla de las Navas de Tolosa. Vale, pues aquí, después de la carga, la carga va a ser arrolladora, ¿no? Porque estaba toda la caballería pesada. Imagínate, los almohades luchaban más con lo que era caballería ligera, ¿no? Y a infantería. Entonces, ahí estaban en supremacía la coalición cristiana, ¿no? En esa situación. Y claro, bueno, también sobre todo los soldados castellanos de frontera sabían muy bien las tácticas bereberes, ¿no? Del tornafulle y todas estas tácticas de distracción de, entonces eso lo conocían muy bien. Al contrario que a lo mejor otros cristianos ultramontanos que a lo mejor no estaban acostumbrados a luchar contra los musulmanes en la península, ¿no?
entre los norteafricanos. Y entonces, pues sabían que el territorio pues, no les era favorable, ¿no? A los almohades. Y bueno, después de la carga, aquí estaban todos los reyes cargando en vanguardia, y hay una leyenda que es relacionada con el escudo de Navarra, que es lo que hemos comentado antes, en la que esta leyenda dice que el rey Sancho VII el Fuerte, que iba como con una especie de maza, con una, o con una maza con una especie de pinchos, así, pues entró, se adelantó y entró al campamento de Miramamolín, ¿no? Y una vez al llegar al campamento, pues el rey, pues imagínate, imagínate que ves entrar a tu campamento pues a un rey que mide más de 2 metros a caballo, que yo no sé cómo iría el caballo, pero bueno, y, y arrasando con todo, o sea, sería una escena que daría miedo, la verdad, poniéndome en el punto de vista de Miramamolín. Eh, Me quedaría traumado con esa escena, yo creo. Entonces, se dice que este rey entra ahí en el campamento y con la maza rompe las cadenas que sujetaban el campamento de Miramamolín, donde estaban los esclavos estos que te he dicho que eran la guardia personal del califa. Y, bueno, y entonces ya le consiguen vencer. No muere en la batalla de las Navas, al-Nasir. Sí, Eh, Alberto, he de decir que comentas que desde el punto de vista de Miramamolín, bueno, si nos ponemos desde el punto de vista de los esclavos bueno, sí. que estaban ahí, que son al final los que se van a llevar la Sí, carga absoluta, sí, yo creo que es es verdad, todavía más más todavía. aterrador, ¿no? Sí, más todavía, más sí, sí. No, porque además, claro, luego Mira Morín se salvó, o sea, murió un año después, pero por otras causas. Pero sí, sí, más los esclavos que estaban ahí, sobre todo, y hay un cuadro famoso, hay un cuadro, pero no sé quién es, que sale pues el caballo así de Sancho VII con toda la armadura y el casco, y con la maza así, los esclavos abajo. Y es muy épico el cuadro. Y entonces, bueno, y entonces se dice que la leyenda dice que a Sancho VII tomó las cadenas, se las llevó después de la batalla, y esas cadenas serían las que formaron parte del escudo de Navarra, ¿no? Luego las puso en lo que eran las armas del escudo de Navarra, y de ahí viene, y pues que el escudo se cambió, lo cambió, y de ahí viene además, después de la muerte de Sancho VII, cambia de dinastías, hay un cambio de dinastía, empieza la dinastía de Champaña, por su sobrino Teobaldo, ¿no? Y entonces ahí cambia el escudo y ya empieza pues, lo que es el escudo de las cadenas, que es el escudo que de ahí de hoy día que de Navarra. Y luego también, aparte, en el escudo de Navarra hay como una especie de esmeralda en el centro. Están como todas las cadenas así entrelazadas y hay una esmeralda en el centro. Y dice la leyenda que esa esmeralda la cogió como del turbante de Miramambolín. Pero bueno, que eso yo creo que es más leyenda todavía, pero bueno, que es curioso. Sí, pero está Y bien de ahí viene. comentarlas. ¿Hay alguna más? ¿Hay alguna más así? Pues alguna más, la que has comentado tú antes de Martín Alaja, bueno, del famoso pastor Sí, por cierto, que que le se le siguió, dio nombre después, se le claro, dio nombre a que se le dio algunos. el nombre luego en las leyendas, en las crónicas, como Martín Sí, Alaja, sí. pero bueno, y se dijo que podía haber sido San Isidro, como dices tú, como dijo el rey. También hay otras fuentes o otras crónicas que dicen que pudo ser Santiago Apóstol, mismamente, porque los ejércitos cristianos se encomendaban siempre a Santiago Apóstol, ¿no? Cuando iban a la batalla contra los musulmanes. Ahí está la famosa frase de Santiago y cierra España, ¿no? Santiago y Cierra Eh, España. Santiago y cierra España. Y, bueno, y eso es un poco, y al final ya derrotan, arrasan al ejército musulmán. Y en las crónicas musulmanas, esta batalla es conocida como la batalla de Ali Kab, que significa la batalla del castigo, porque claro, la campaña de los cristianos en las Navas era considerada como una campaña de castigo contra los almohades por haber vencido a Alfonso en Alarcos, ¿no? Y haber reconquistado pues, parte de Castilla. Entonces, por eso dicen que
esa campaña, o sea, los musulmanes lo vieron como una campaña de castigo, totalmente. Y bueno, y a partir de ahí, pues se va a La producir victoria pues es ya el total, ¿no? La victoria es total de los debilitamiento. cristianos. Sí, la victoria es total, exactamente. Vale. Y ya por meternos con el último bloque, la verdad que has expuesto muy bien lo que fue las Navas, me parece que lo has hecho de una forma muy concisa, sin enrollarte, directo al grano. Me parece que has tocado el tema este de la conversación. Es que a mí, yo no sé si es por mi propia. Yo soy así. Me interesan mucho estos aspectos que has ido comentando de, por ejemplo, Mm, la aparición del pastor que hemos hablado, pero también la conversación que tienen Jiménez de Rada con Alfonso VIII, esas cadenas mm, que rompe Sancho VII. Me parece que nos ayuda también un poco a comprender la historia desde el punto de vista de las Navas de Tolosa siguen teniendo vigencia hoy, porque están en mm. el escudo de Navarra, o conocer un poco esa intrahistoria, ¿no? Para conocer un poco la psicología de los personajes. Es decir, para no quedarnos con que fue una batalla contra los moros y los cristianos, sino para, de alguna manera, contextualizar y ver qué pensaba realmente esa gente y por qué la batalla fue tan decisiva y tan importante. Yo creo que ahí radica sobre todo, ¿no? Un poco en lo que la gente pensaba en aquel momento de la contienda. Y Mm. bueno, como dices, por cierto, participaron, aparte de castellanos, de aragoneses, de navarros, participaron también voluntarios, bueno, europeos y también leoneses y portugueses, ¿no? Sí. Em, Ahora que ya hemos hablado de la batalla, no sé si podrías decirnos un poco, así por encima, ¿por qué el rey de León no se unió a la contienda? Y el de Portugal tampoco. O sea, ¿qué les llevó a no Mm. unirse? Y que sí hubiera voluntarios, pero que no se unieran los reyes como tales. Bueno, a ver, antes de la campaña de la Nava de Tolosa, hay que entender que, a ver, los reinos cristianos estaban un poco en. Cada uno iba por sus intereses, muchas veces, y algunos reinos estaban enfrentados. Y totalmente, vamos, ya he contado lo de Navarra, que estaba enfrentado con Castilla por tierras y todo, y luego, porque es que también no hemos comentado un poco la historia de Alfonso VIII, y es que Alfonso VIII fue huérfano, o sea, cuando con 3 años, muy niño, pues murieron sus padres y entonces hubo una regencia, ¿no? En el reino. Y entonces hubo como también guerras civiles en la propia Castilla entre los Pérez de Castro perdón, entre los Castro y los Lara para disputarse la tutela del rey y en esas disputas civiles a Navarra aprovechó para quitarle tierras a Castilla, ¿no? Con Sancho VII. Entonces, claro, el Alfonso VIII todavía era un niño, entonces hasta que no tuvo la mayoría de edad, no empezó pues, a volver a poner otra vez en auge a Castilla y a reconquistar plazas que había perdido por Navarra y otros reinos, ¿no? Y bueno, también tenía pues sus em, enfrentamientos con el rey Alfonso IX de León, ¿no? Porque, bueno, Alfonso IX, que había nacido en Zamora y, bueno, tenía también sus disputas ahí, no sé si también territoriales, pero había algunas disputas. Sí, bueno, al final por rencillas, ¿no? Podemos decir. Sí, Que al final por sí, rencillas, que bueno, que al final, pues los reyes cristianos a lo largo de la Reconquista se va a ver que ellos, aunque comparten el objetivo común de, sí. de derrotar a los musulmanes y de expulsarles, al final tienen rencillas personales a veces y eso lleva a que no Mm. siempre compartan, ¿no? Ese espíritu de reconquista común con otros reinos, sino que al final cada uno mire un poco por sus intereses. Claro, Vale, pero bueno, por ejemplo, y bueno, en el caso de, ya termino con esto, en el caso de Pedro II de Aragón, pues bueno, es verdad que estaba más como estaba en otro frente, Pedro II, podríamos decir, porque estaba más en el frente del sur de Francia, de los condados de la antigua marca hispánica, ¿no? Y todo esto. Y estaba más como en otro rollo, podríamos decir, pero y sí que creo que se llevaba mejor con Alfonso VIII. Y lo que pasa, bueno, pero bueno, es un rey interesante que luego podemos comentar brevemente,
porque bueno, también luego fue protector de los cátaros, de la herejía cátara, que es contemporánea con esa época, porque es a la vez el tema de la cruzada albigense, fue justo un año después de las Navas de Tolosa. Y bueno, simplemente por comentarlo, y bueno, y que no sería hasta el hijo de Pedro II, que es Jaime I, el llamado conquistador, cuando ya se empiezan a Aragón a ya extender por lo que es el sur a zonas musulmanas, ¿no? Y a reconquistar zonas musulmanas. Y eso. Y Alberto, ¿qué sucede después de las Navas de Tolosa? ¿Qué fin tiene cada rey? ¿Qué va a Vale. suceder a lo largo del siglo XIII? ¿Y por qué se va a demostrar que la batalla de las Navas de Tolosa de 1212 fue tan importante? Vale, pues cada rey pues tuvo un destino diferente, ¿no? El primero en morir de los reyes cristianos sería Pedro II de Aragón. Murió un año después solamente de las Navas de Tolosa. Murió en 1213 en la batalla de Muret, ¿vale? Que es una de las batallas contra lo que es la llamada cruzada albigense, ¿no? Cruzada contra los cátaros, ¿no? Porque después de las Navas, el Papa Inocencio III proclamó una bula contra la herejía de los cátaros, que era una herejía que se estaba extendiendo por el Languedoc y algunas zonas del sur de Francia, ¿no? Y entonces porque muchos condes de esa zona empezaron a verse como protectores de los cátaros, ¿no? Y entonces Pedro II de Aragón fue un protector porque se casó con la condesa de Montpellier, que es un condado de estos, del sur de Francia, pues era al final protector de los cátaros, ¿no? Y pues tras esta cruzada, Francia, el Papa se va a liar con Francia, ¿no? Con el rey, creo que era Felipe Augusto de Francia, en esa época, creo recordar. Y bueno, se alía y mandan a un tal Simón de Montfort, Simón IV de Montfort. ¿Vale? Lo mandan a luchar contra los cátaros y contra Aragón también, contra el rey de Aragón, en Muret. Y es ahí donde va a morir, en la batalla de Muret, este rey. Y claro, y su hijo Jaime I se va a quedar huérfano. Y también le va a pasar un poco. No igual que Alfonso VIII, pero bueno, que va a tener que pues crecer en el sur de Francia y, bueno, luego va a cruzar los Pirineos y va a criar lo va a criar la Orden Templaria, de hecho, a Jaime I el Conquistador. Y es el final de Pedro II. Después, en 1214, un año después, murió Alfonso VIII de Castilla. Murió parece ser que en Gutiérrez Muñoz, que creo que está en Ávila, por lo que he leído. Y bueno, creo que murió como de forma natural. No sé si por enfermedad, porque era mayor, pero bueno, que murió allí y sí que después de la Nava de Tolosa participó en más batallas. Hizo alguna batalla más en la Reconquista, creo recordar, y ya murió allí. Luego, Sancho VII fue el que más duró, porque murió ya con 80 años, o cerca de 80 años, en 1234, creo recordar, que en ese momento ya estaban unificadas Castilla y León y todo. Los reinos de Castilla y León con Fernando III en la minoría de edad. Bueno, creo que ya era mayor de edad, Fernando III, Sí, fue el en santo. 1230, ¿no? 1230, sí, pues hasta el 34 no murió Sancho VII. Y ya murió bastante mayor para la época, sí, sí. Y bueno, y le sucedió su sobrino Teobaldo, de la dinastía Champaña, una dinastía nueva en Navarra, porque él como que no tuvo mucha descendencia, no sé si no tuvo hijos, creo que reconocidos, o al menos legítimos, ¿vale? Y luego vamos a hablar un poquillo de Al-Nasir, el califa almohade, que el califa almohade murió también un año después, o al poco tiempo después de las Navas, porque después de la gran derrota de las Navas, volvió al norte de África y abdicó en Rabat, abdicó en su hijo, Yusuf II. Y claro, ahí se encerró en un palacio, creo que era en Marrakech,
y en unas intrigas palaciegas, pues le mataron, le asesinaron al Nasir. Y ya, bueno, dicen que después de la derrota de las Navas se encerró en el Alcázar de Marrakech y no quiso salir y tal, y al final le acabaron asesinando. Y ahí empezaría un poco el declive del imperio almohade, que bueno, no se va a derruir en la península hasta la década de 1220, no se va a derruir. Y en el norte de África tardó un poco más, porque se extendió hasta Libia y tardó más tiempo y ya estaban, y claro, el estado almohade está también compuesto por muchas cabilas norteafricanas, muchas tribus. Entonces, aunque fuera un estado, un califato, seguía teniendo como un sistema tribal, ¿no? Y entonces luego van a surgir, pues, una tribu importante que luego va también a hacer un imperio en el norte de África, que son los benimerines, los meriníes, el imperio meriní. Y, y eso es un poco el resumen del final de todos estos soberanos. Sí, y bueno, contra los benimerines luego va a combatir Guzmán el Bueno, ¿no? Es Sí, esa leyenda también, ¿no? Bueno, la contaremos algún día aquí, la contaremos algún día, así que si queréis conocer este tipo de historias y queréis ver más y escuchar más programas con Atalarico, pues suscribíos al canal, al mío y al de él, que también está publicando contenido y esperemos que vaya publicando más porque desde luego que tiene mucho potencial. Y a lo largo del siglo XIII se va reconquistando por parte de Fernando III, esto ya a modo de epílogo, ¿no? Algunas plazas, ¿verdad? Algunas plazas importantes. Se reconquista Jaén, se claro. reconquista Córdoba, se reconquista Sevilla. Algún día haremos un programa sobre Fernando III el Santo. Lo haremos de la mano del Foro Fernando III. Y bueno, Alberto, espero que estés también en el programa porque creo que puedes aportar también bastante. O bueno, no sé si tendré que hablarlo con ellos, pero estoy seguro de que estarán encantados de que participes. Además, que aquí pues bueno, te invito y no habrá ningún tipo de problema. Alberto, no sé si quieres añadir algo más o quieres hacer algún tipo de cierre ya sobre la batalla de las Navas de Tolosa. Ha sido, ya Vale. decimos, un resumen un poco pues, general, ¿no? Hemos tocado muchos temas interesantes, evidentemente en un programa pues daría para mucho más, pero hemos intentado contextualizar, describir y comprimir un poco lo que fue esa batalla decisiva. Así que Alberto, te dejo que cierres, te dejo que hagas una conclusión general de las Navas y que nos Vale. comentes. Bueno, pues las Navas, para terminar, pues fue la batalla más importante de la Reconquista. Yo diría que junto con la del Salado, la batalla del Salado, que también fue muy importante y se suele olvidar muchas veces, pero porque la del Salado fueron las dos batallas en las que más contingente cristiano participó en, y en general, pero bueno, sobre todo en el ámbito cristiano. Y bueno, pero la batalla de la Nava de Tolosa hasta esa fecha, hasta 1212, pues fue totalmente la batalla más importante de la Reconquista y porque supuso un gran freno al Imperio Almohade, ¿no? Porque luego, si hubieran seguido, ¿no? Porque el Imperio Almohade dijimos que estaba en apogeo y todo. Entonces, si hubiera seguido, podría haber vuelto a reconquistar las plazas de lo que es La Mancha, ¿no? Y Toledo y varias comarcas. Y podría haber llegado incluso a las puertas de Toledo también, ¿no? Que era lo codiciado, ¿no? Aunque siempre los reyes cristianos se encargaron bastante antes de las Navas, de que los almohades estuvieran lejos de Toledo, ¿no? Porque no se quería perder, ¿no? Era simbólicamente Toledo había sido la Urbs Regia, ¿no? Era la sede primada, ¿no? Tenía la primacía de las sedes de los arzobispados de España y no se podía perder, ¿no? Entonces se encargaron muy bien de ello. Pero bueno, con eso, también con la batalla de la Tolosa, no solo se dio un impulso defensivo, bueno, fue importante defensivamente para la cristiandad, ¿no? Bueno, sí, peninsular y europea, sino también ofensiva, ¿no? Porque abrió las puertas al Valle del Guadalquivir
y a las posteriores conquistas de Sevilla, de Córdoba, de Jaén, de Úbeda, bueno, sí, Úbeda, Jaén, de Cádiz, luego con Alfonso X el Sabio, ¿no? El hijo de Fernando III y todo esto, ¿no? Y bueno, fue muy importante. Y también, pues hay que destacar yo no quería irme sin hablar un poco de después de las Navas, la hija de Alfonso VIII, que era Berenguela de Castilla, fue muy importante porque Berenguela se casó con Alfonso IX de León. Y entonces con ese casamiento nació Fernando III. Fernando III era el descendiente tanto de los reyes, los reyes de Castilla como de los reyes de León, ¿no? Entonces eso, y Berenguela fue la que posibilitó pues que las coronas, ambas coronas, recayesen en su hijo, en Fernando III. Fernando III va a ser el rey de León y de Castilla. Y ya se va a producir esa unión que posibilitaría que ya no hubiera más enfrentamientos, ¿no?, entre León y Castilla, y que los cristianos pues reconquisten todo lo que es la actual Andalucía, ¿no? Por eso se le llama Fernando III, bueno, que ya lo hablaremos en otro podcast. También se le llama el padre de Andalucía, porque es el gran reconquistador de allí. La batalla de las Navas de Tolosa en 1212. Hoy hemos tenido el gusto de escuchar a Alberto, a Talarico Rex. Alberto, te dejo un pequeño espacio para que te hagas promoción, que siempre viene bien, ¿no? Ya digo, hay que apoyar a este tipo de proyectos, a la gente que divulga, a la gente que de alguna manera se empeña en que la historia de España y la cultura en general, ¿no?, y estos temas pues lleguen al mayor número de gente posible para construir, ¿no?, también sociedad, para construir país, para construir cultura. Entonces, Alberto, si quieres, puedes despedirte y haces un poco de promoción también de tu proyecto, para que la gente de aquí, que ya es oyente de Montoseba, pues lo sea también de ti. Vale, pues bueno, Pablo, pues yo encantado de haber estado en este programa. Muchas gracias por invitarme, lo dicho. Y nada, que si me quieren seguir todos los oyentes, pues me pueden seguir en mis redes de Instagram, que es donde más, bueno, más subo contenido, más suelo subir. También en Twitter estoy subiendo algún hilo, también cosillas de efemérides, todo esto. Y luego pues también en YouTube, que me lo creé ya hace unos meses y pues estoy subiendo cosas de directos que voy haciendo y todo esto. Ya a ver si hacemos más directos más adelante. Así que bueno, ya os iremos difundiendo, iremos compartiendo cosas y pues iremos hablando y compartiendo, haciendo más programas, Pablo y yo, y más gente. Así que un gusto. Pues, queridos amigos, queridas amigas, esto ha sido la batalla de las Navas de Tolosa, 1212, la batalla decisiva de la Reconquista. Alberto, muchísimas gracias por haber estado aquí. Gracias a ti, Pablo. Y por parte de un servidor, os ha hablado Pablo y me despido desde el Monte Euseba, el refugio de los proscritos desde tiempos de Don Pelayo. Hasta pronto. Chao.